El comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, señaló que 286 uniformados fueron reintegrados a esta institución desde 2020. A pesar de estar involucrados en delitos, esos agentes fueron reintegrados tras recibir sentencias favorables de las unidades judiciales y tribunales de garantías penales del país. La policía no puede controlar el reingreso de malos elementos a sus filas, ¿o qué está pasando? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Hugo Espín, especialista en Derecho Penal. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, le invito a escuchar parte de lo que dijo el ministro Zapata respecto a este tema tan preocupante, que malos elementos que fueron sancionados por la justicia estén regresando a ser parte de las filas policiales. Veamos. Y luego que salen ponen estos recursos y no solamente... ¿Ustedes tienen identificados ya a los jueces? ¿Tienen identificados a los jueces? ¿Cuántos jueces son? ¿De qué cantones, para tener una idea? Bueno, yo le puse algunos casos, ¿no? Son jueces del Guayas, jueces de acá de Pichincha, jueces del Oro, y siempre son de esos cantones donde van a buscar estas sentencias jueces de Santo Domingo. En Pichincha se han dispuesto más procesos judiciales, imagínense, con una reincorporación total de 103. La que le sigue es la provincia de Santo Domingo, con 51 casos, y después la provincia del Guayas con 36 casos. Es decir, de ahí es donde salen las mayores sentencias de estas. Pero miren, también son de Pueblo Viejo, es decir, van y buscan esos cantones que ya sabemos cuáles son las resoluciones. Entonces, Fausto nos ha preocupado mucho, vamos a empezar a trabajar en este tema, pero no es un buen mensaje que le damos cuando el COSEP, inclusive en la resolución 47, declara la lucha contra la corrupción como un objetivo primordial y estratégico del Estado. Nos acompaña justo tratando este tema el doctor Hugo Espín, especialista en Derecho Penal. Doctor, usted me comentaba que usted incluso ha representado a algunos policías y se siente preocupado por estas declaraciones, porque cree que no son realmente precisas, digamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? En realidad, ¿se está abusando de las garantías penales en el país, o la policía tiene las manos atadas frente a estas sentencias judiciales y después que estén de vuelta en la institución policial? ¿Qué es lo que está realmente sucediendo? Bueno, hay que entender bien las cosas. Primero, las declaraciones son por demás preocupantes de un Estado de Derecho. Cuando un ministro de gobierno, un ministro del Interior en este caso, un comandante general de la policía, un comandante que es el regente de una institución garante de derechos, cuestiona las decisiones judiciales al punto que dice y deja en entredicho que son emitidas por jueces cuya probidad e inclusive la capacidad para hacerlo está fuera de su ámbito de jurisdicción, realmente empezamos con una preocupación sobre el cuestionamiento de la función judicial, sobre la calidad y capacidad de los jueces. Bueno, ese cuestionamiento no sería raro en nuestro país, ¿eh? De hecho, sí, porque nosotros no estamos frente a una decisión de un juez de primera instancia que actúa por sí solo y que emite una medida cautelar. Estamos ante decisiones que fueron conocidas por cortes provinciales, ratificadas en corte provincial, y muchas de ellas, en los casos de los que he manejado, inclusive conocidos por la Corte Constitucional, que ha desechado las acciones hechas por la policía. ¿Por qué? Porque la institución policial, al igual que el Ministerio del Interior, cuando emite resoluciones de orden administrativo, está igualmente obligada a cumplir con las normas y con las leyes que rigen a la institución. El COESCOP, que es una norma que reestructuró el sistema de funcionamiento de la Policía Nacional y de las entidades de seguridad y orden público, pone ciertos limitantes a cómo se debe realizar los procedimientos de separación de los miembros de la Policía Nacional. En muchos casos, lo que ha sucedido es que policías no han sido calificados para el ascenso, lo que ha motivado que estos mismos policías soliciten a la Contraloría General del Estado realice una intervención para verificar cómo se han llevado adelante los procesos. Y ha sido la Contraloría la que ha establecido que hay observaciones en los procedimientos por la discrecionalidad
que existe al interior para los pases policiales, para las calificaciones. Hay dos tipos de calificaciones en la policía. Calificaciones objetivas, que son la carrera, la hoja de vida, digámoslo así, de cada servidor policial, y las calificaciones de concepto, que son emitidas de manera prácticamente anónima por los miembros del Consejo de Generales, que ponen una calificación. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado nosotros en los casos en los que yo he manejado? Yo no manejo casos donde haya tenido delincuentes o personas que hayan cometido delitos que hayan sido reintegrados. Yo he tenido casos en los que el Consejo de Generales ha puesto en las calificaciones anuales de un oficial 20, calificación de conducta 20, 0 sanciones administrativas y una serie de condecoraciones y felicitaciones. Pero en el momento de emitir la calificación de concepto se aplican afectos y desafectos. Y en estas calificaciones nosotros vemos que este oficial que tiene una hoja de vida totalmente transparente, en la calificación de concepto se le pone 14, 15, 12 y con eso le imposibilita continuar con su carrera policial. Estos son los reclamos que se han planteado. En ese caso es entendible, siempre habrán casos donde hay equivocaciones, obviamente, errores que se pueden dar y para eso están estos procesos en donde se pueden utilizar recursos para que se le reincorporen los derechos a esa persona que fue lesionada, que se fue vulnerada en un proceso judicial. Eso es básico también en la justicia, pero entiendo que usted se refiere a que no puede generalizar el ministro todos los casos. Pero evidentemente, si hay una queja, existen también el otro lado, ¿no? Aquellos que cometieron delitos y se apoyan en estas argucias legales o recursos para volver a la institución policial. Y eso preocupa mucho a la ciudadanía porque es un momento clave, ¿no? Un momento en donde necesitamos realmente una fuerza pública a la que la ciudadanía respete. Y estos casos lo único que hacen es decir, uy, entonces, ¿quién me va a defender frente a todo lo que está ocurriendo? ¿Delincuentes también? Y eso es justamente lo que nosotros defendemos. Porque una forma de garantizar la calidad de los policías que nos defienden es que los propios policías defiendan los derechos. Si un policía viola derechos al interior, es muy seguro que viole derechos hacia el exterior. Si los policías son injustos, ilegales y abusivos con sus propios entes internos, como en muchos casos sucede, evidentemente estamos frente al riesgo que como ciudadanos también tengamos ese mismo trato. ¿Qué es lo que nosotros hemos buscado? Primero, hay que reconocer que la Policía Nacional del Ecuador es una de las pocas instituciones que ha hecho un sistema de autodepuración permanente. Y eso es cierto. Y ha hecho una autodepuración que va en todos sus niveles, desde la parte administrativa hasta evidentemente llegar a la parte penal, porque los policías han detenido a policías en formación frente a los demás miembros de la Policía Nacional, sentando un precedente de que la policía es intolerante ante el delito, y eso es excelente. Eso es lo que nosotros consideramos está muy bien. Pero los procesos administrativos de calificación para ascensos han presentado una serie de deficiencias, además han ido variando año tras año. Se han establecido, por ejemplo, cuotas de ascensos por número de cupos de ascenso para coroneles, tenientes coroneles y mayores. Sin embargo de ello, estos cupos no se compadecen con una norma, no se compadecen con un reglamento, sino con la discrecionalidad de quien establece los cupos. Y ahí viene un tema importante. ¿Por qué me dejan fuera cuando yo tengo, dentro de un proceso administrativo de calificación, una validación de pruebas de confianza totales, es decir, he aprobado todas las pruebas de confianza, he aprobado las notas mínimas para poder ascender al inmediato grado superior, he cumplido con todos los procesos de capacitación, pero no soy ascendido? Estos casos merecen ser reclamados administrativamente y decir, ustedes, de acuerdo a lo que dice el artículo 95 del COESCOP, tenían que haber remitido un listado de acuerdo a las personas que estaban aptas para ascender. El numérico se da año tras año y este tipo de reclamos son válidos, están dentro del ámbito legal. ¿Cuáles son los reclamos de los que entiendo se refiere el comandante general y el ministro? Aquellos en los que, en abuso del derecho, los policías que han salido por cumplimiento de N factores administrativos o penales inclusive, en algunos casos ratifican el estado de inocencia y con esa ratificación del estado de inocencia alegan precisamente que fueron separados injustamente de la institución. Y esto hay que entenderlo. La Constitución del Ecuador dice que toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre una sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿qué pasa si a usted le botan de su trabajo acusándole de haberse robado un celular y 2 días después aparece este teléfono? El proceso ya inició. El proceso judicial ya arrancó.
Cuando arranca el proceso, culmina con una sentencia. Si esa sentencia es ratificatoria de su estado de inocencia, es injusto que usted quede fuera o separado de un trabajo por el cual fue injustamente separado. Este es el concepto. Hay casos y hay casos, ¿no? Exactamente. Y hay que analizarlos cada caso por su situación. Pero, por ejemplo, lo que decía Salinas, decía, hay jueces que usurpan funciones, ordenan ascensos y hasta piden una restitución de los haberes a los policías procesados. Esto dijo Salinas. Y por si fuera poco, indicó, cuando la policía interpone una queja ante el juzgado o rechaza una decisión, nos acusan de incumplimiento y nos amenazan con interponer multas al ministro del Interior, Juan Zapata, o al comandante Salinas. Entonces, el Ejecutivo no controla la Policía Nacional, sino la función judicial. Y ahí vamos a un tema. Y le voy a desglosar justamente lo que dijo el general Salinas. La primera, efectivamente, hace 2 años se emitió una sentencia para que un policía sea restituido a su cargo después de haber cumplido todos los elementos para su ascenso. Y tenía la sentencia, dice, por haber cumplido todos los elementos, reincorpórese a la institución policial, que cumpla con el procedimiento como lo hicieron todos sus demás compañeros, al ascenso al grado inmediato superior de coronel de la policía, ¿sí? Lo que no se ha dado cumplimiento por parte de la policía porque no ha querido hacerlo. Entonces, los argumentos de incumplimiento frente a una sentencia ejecutoriada en firme son puestos en conocimiento del juez que emitió la resolución de primer nivel para que ejecute la sentencia. Toda sentencia tiene que ser ejecutada. Y en este caso, lo que se le dice al juez es, de acuerdo al artículo 162, 164 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, le emite un auto en el que le dice, le aplico una multa hasta que usted me justifique que se ha cumplido la sentencia. Pero si aún así, como funcionario público, no quiere cumplir con la sentencia, no le puede el juez suplir la decisión del funcionario público. Entonces, ¿qué es lo que ordena la Constitución del Ecuador? Dice que el funcionario que incumple una norma de carácter constitucional, que es una reparación de derechos, tiene que ser separado del cargo, porque los funcionarios públicos, ninguno está por encima de la ley y ninguno puede irse en contra de una sentencia. Entonces, si yo incumplo una sentencia, incurro en el delito que está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que es el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. No es un arbitrio, y esto es lo que quiero que entender, que evidentemente la preocupación del comandante general es defender su institución, pero ninguna persona está por encima de la ley y ninguna persona puede estar por debajo de la ley. Y además, en esa misma línea, pues si sucedió esto, como dice Salinas, pues el Ejecutivo debió en su momento denunciar el hecho de interferencia en las funciones, ¿no? De hecho, sí. No nos olvidemos que cuando dicen estos policías han cometido delitos, ¿por qué no están denunciados? No nos olvidemos que los policías son funcionarios públicos y están obligados a denunciar cualquier delito que se cometa. Si es que el juez está prevaricando, denuncien el prevaricato, que el juez sabrá defenderse. Si es que el juez, en el momento de emitir una resolución, extralimita sus funciones, la Corte debió haber observado esta situación. Pero cuando no lo hace es porque el juez falló conforme a derecho, entendiendo hasta dónde llega la vulneración de un derecho. Y entendamos una situación adicional, cuando dice, se les ordena inclusive que se le pague los sueldos. Cuando usted ha sido votado, separado de su trabajo de manera injusta, parte de la reparación integral que concibe la norma es precisamente que se restituyan valores que usted dejó de percibir por este abuso del derecho, con el cual, violando normas fundamentales de la Constitución, usted fue separado del cargo. Hay que entender bien, y yo con esto culminaría solamente un tema que me parece fundamental, es entender, la policía no está contra la función judicial, los jueces no están contra la policía, todos los ciudadanos estamos para cumplir la ley, inclusive los policías. Estoy de acuerdo, pero y además hay procesos internos administrativos en donde también se le puede dar de baja a un policía, entiendo, ¿no? Por incumplimientos que se dan. Sí, de hecho, nosotros hemos vivido diferentes eventos, como por ejemplo, en el año 2014, si no me falla la memoria, fue el ministro Serrano el que emitió un acuerdo ministerial acogiendo un pedido de la Comandancia General. La Comandancia General decía a su vez que acogía un pedido de la Inspectoría, pero cuando fue llevado esto a un juez constitucional, ¿sí?, simplemente no se pudo justificar esta condición y se declaró la vulneración de todos los desvinculados, que era un listado donde yo le decía, usted estaba vinculado al narcotráfico.
Nunca me notificaron, nunca tuve un juicio, nunca tuve absolutamente nada, pero fui desvinculado y separado de la institución. ¿Qué es lo que pasó cuando llegó esto a conocimiento de los jueces constitucionales? Decía, justifica el proceso de narcotráfico por el cual le votó a este servidor. Nunca se presentó. Bueno, hay casos y casos, como vemos, pero lo cierto es que aquellos que cometen delitos no pueden ser parte de la institución policial, de ninguna manera. Y de hecho hay un tema fundamental. El mismo COESCOP establece que ninguna persona que haya sido sentenciado puede ser miembro de la función judicial, perdón, de la Policía Nacional. Así es. Bueno, ya Zapata también dijo que impugnará a algunos fallos judiciales. Esperemos que esos estén dentro de lo que cabe y que esos malos funcionarios salgan de la Policía Nacional. Hoy es un momento clave, ¿no?, para que esa depuración sea real y sea honesta. Yo le agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias. Nos acompañó Hugo Espín, especialista en Derecho Penal.